Cordial saludo. El día de hoy, nuestro grupo les estará presentando la exposición relacionada a la teoría general de los sistemas, el cual está conformado por Linda Márquez, Pablo Tafur y quien les habla, Lisbeth Sanguín. La teoría general de los sistemas, propuesta formalmente a mediados del siglo XX, no nació como una disciplina aislada, sino como una respuesta a la fragmentación del conocimiento científico. Hasta ese momento, la ciencia operaba bajo el mecanismo de Newton y el reduccionismo de Descartes, que dictaban que para entender un objeto complejo bastaba con dividirlo en sus partes más pequeñas. Sin embargo, en campos como la biología y la psicología, este enfoque fallaba al no poder explicar la vida o la conciencia, simplemente sumando átomos o células. La teoría de gestión de sistemas surge para ofrecer un lenguaje unificado que permite estudiar la complejidad organizada. El inicio de esta transformación surge de la profunda crisis del reduccionismo, un modelo que durante siglos funcionó como el dogma de la ciencia clásica, pero que terminó convirtiéndose en un callejón sin salida, al intentar comprender la realidad fragmentándola en partes cada vez más pequeñas. La ciencia tradicional perdió de vista las interacciones que dan vida a los sistemas. Esta visión mecánica, que asumía que el todo era simplemente la suma de sus componentes, se mostró incapaz de explicar fenómenos complejos como la autoorganización biológica o la dinámica de las sociedades. Fue precisamente ante este agotamiento del método analítico que emergió la necesidad de un nuevo paradigma, uno que abandonara la disección aislada para abrazar la visión sistémica, donde el conocimiento ya no reside en el objeto solitario, sino en la red de reacciones que lo constituye. Por lo tanto, el límite del modelo que se presenta en la crisis del reduccionismo permite un enfoque analítico donde se ve el estímulo y respuesta, donde algo es lineal y es excelente para desarmar, en este caso, un reloj, pero fracasa espectacularmente al intentar explicar la vida, la organización social o el tráfico de una ciudad. La suma de partes, en general, lo explica todo. ¿Qué es exactamente un sistema? Cuando hablamos de la teoría general de los sistemas, podemos decir que ésta se articuló como una metateoría o teoría de las teorías, cuyo objetivo es formular principios de aplicación general a cualquier sistema, cualquiera que sea su nivel de realidad, ya sea biológico, social, tecnológico o psicológico. Su origen se sitúa en el siglo XX, en el marco de una crítica al reduccionismo clásico y de la búsqueda de conceptos transdisciplinarios que permiten estudiar totalidades y redes de relaciones, no solo partes aisladas. Por ello, esta teoría general introduce un nuevo paradigma científico, el cual define un sistema no por el material del que está hecho, sino como una entidad de componentes interrelacionados e interdependientes que interactúan para formar una totalidad compleja. En ello se puede decir que se introducen elementos importantes, especialmente aquellos atribuidos por personas importantes, en este caso como el biólogo austriaco Ludwig van Bertalanffy, el cual se hizo padre de esta teoría de los sistemas. Se dice que no importa si los nodos son neuronas, computadoras o miembros de una familia, las reglas de su interconexión son universales. La teoría de sistemas, al ver que la realidad no está formada por partes, sino por todos orgánicos relativos, aportó un marco de referencia para la comunicación de diferentes ámbitos y temas científicos. Desde ella adquieren importancia algunos todos orgánicos como los organismos vivos, los símbolos, los valores y las entidades sociales y culturales. En síntesis, la idea del sistema permite pensar esas totalidades a la vez como relacionadas, irreductibles, dinámicas, adaptables y cambiantes, lo cual se conoce como la anatomía de una totalidad vida. Cuando hablamos
de las relacionadas, esta se enfoca en un sistema que constituye como ese sistema a través de relación con otros sistemas, que son los subsistemas y los suprasistemas. Los cambios en uno de esos sub o suprasistemas provocan cambios en el sistema que a su vez se revierten en los sub y en los suprasistemas. Luego están los irreductibles, que por más relacionados que estén los sistemas, no pierden su unidad, identidad y autonomía en la medida en que tengan una organización interna. Las dinámicas se enfocan en que los sistemas tienden entrópicamente a la desorganización y también son perturbados por elementos ajenos a su organización que provienen de los sub o suprasistemas. De esa manera tienden a morir, pero logran vivir o mantener su equilibrio interno a través de procesos negentrópicos de reorganización y de adaptación a las perturbaciones. Los adaptables ante las perturbaciones provocadas por los cambios en los sub o suprasistemas son los que los sistemas logran adaptarse y mantenerse en su organización interna. Cuando se habla de los cambiantes, estos son procesos dinámicos y adaptables de los cuales surgen sistemas. En los subsistemas, los suprasistemas o los sistemas son propiedades emergentes que en unos casos permiten la adaptación, pero en otras perturban y provocan o exigen nuevos cambios. Esas propiedades emergentes hacen que el sistema nunca quede definido o adaptado de manera permanente y por tanto que no se pueda reducir a un estado determinado, sino que deba asumirse como un permanente cambio. La teoría de Bertalanffy se interesó por una teoría general de los sistemas aplicable a cualquier campo. Para este propósito se fundó, después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales. Bertalanffy estaba consciente de que el carácter radical de su perspectiva involucraba un cambio de paradigma de la ciencia. Afirmaba que este cambio consistía en el paso del reduccionismo cartesiano a la comprensión holística de un todo que es más que la suma de sus partes aisladas. Como autores importantes en la teoría general de los sistemas encontramos a Ludwig Bertalanffy, el cual es el fundador de esta teoría y aportó la noción de sistemas abiertos, la homeostasis y la necesidad de una semántica científica universal. Norbert Wiener, que habla mucho de la cibernética, también tiene en cuenta la teoría del control y comunicación. Introdujo la retroalimentación a través del feedback como mecanismo central regulador en organismos y máquinas. Asimismo está Ross Ashby, el cual aportó gran conocimiento a través de la cibernética formal por medio de la regulación matemática y formuló la ley de la variedad necesaria, la cual es el regulador que debe tener tanta variedad como el entorno para lograr el control de las cosas. Según Morin, la complejidad entra en escena. Algunos aportes que él hizo fue el rechazo del simplismo analítico, la división excesiva entre disciplinas y entre ciencias duras y blandas. Dificulta de igual manera abordar problemas reales como los sociales o ecológicos que son multidimensionales. También tuvo en cuenta el pensamiento complejo como método. No solo esto es una teoría, sino una forma de mirar la realidad que integra lo lógico, lo histórico, lo incierto y lo conflictivo sin renunciar a la explicación. ¿Y qué es la teoría general de los sistemas? Esta teoría propone que todo lo que existe puede entenderse como un sistema, es decir, un conjunto de partes que interactúan entre sí y con su entorno. Por eso, los sistemas no pueden entenderse de manera aislada, ya que su existencia depende de su relación con lo que los rodea. Un sistema se define como un conjunto de elementos en interacción que al integrarse forman una totalidad con características propias. Esto significa que el todo es más que la suma de sus partes. En todo sistema podemos identificar elementos organizados, una estructura que define cómo se relacionan y un entorno que influye sobre él. Los elementos son las partes organizadas que componen el sistema.
Cada uno es una representación simplificada de una característica del sistema. La estructura es el conjunto de relaciones existentes entre los elementos. Jean Piaget la define como un sistema de transformaciones que implica leyes, totalidad y autorregulación. Además, existe una frontera que delimita qué pertenece al sistema y qué queda fuera de él. En otras palabras, es aquella línea que separa al sistema de su entorno. Ahora bien, el entorno es el conjunto de factores externos que tienen influencia sobre los elementos del sistema o son influidos por él. Por su parte, el concepto de mundo proviene de la fenomenología y se refiere a la unidad de sistemas y sus entornos. El mundo, dicho de otra manera, es el horizonte último de sentido y de posibilidades, compuesto por diferentes sistemas. En otros conceptos fundamentales dentro de la teoría de sistemas, sinergia indica que el todo no es igual a la suma de sus partes. Es decir, las propiedades no son la simple adición de componentes aislados. Por otra parte, emergencia, según Morin, el sistema actualiza cualidades que no se sustentan en partes aisladas. Las partes solo adquieren su verdadero significado en el contexto del todo. De acuerdo con Arnold y Osorio, 1998, la teoría general de sistemas utiliza una serie de términos técnicos para describir la dinámica de los sistemas. Por ejemplo, entropía y negentropía. La entropía es la tendencia de los sistemas al desorden y la desorganización. Por el contrario, la negentropía es la energía que el sistema importa del ambiente para mantener su organización y sobrevivir, capacidad de organización y adaptación. Aparecen los conceptos de sistemas abiertos y cerrados. Según esto, la clausura de un sistema es su condición de apertura, en donde el entorno funciona como un horizonte de procesamiento de la información y cada sistema mantiene una diferencia adecuada con respecto al entorno para poder existir como tal. La frontera cerrada no se aísla, sino que filtra y organiza la complejidad externa en significado interno. Pasamos al concepto de retroalimentación o feedback. Este es el proceso mediante el cual un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, permitiendo así la autorregulación. Esta puede ser negativa si mantiene el equilibrio o positiva si amplifica desviaciones y propicia el cambio. Los autores mencionados hablan de la propiedad de la equifinalidad, mediante la cual un sistema puede alcanzar el mismo resultado u objetivo independientemente de su punto de partida. Se puede decir que el sistema es una totalidad dinámica porque funciona como un conjunto integrado, donde cualquier cambio en una sola parte resuena y afecta irrevocablemente al todo, y sus elementos no son piezas estáticas, sino que están conectadas mediante relaciones dinámicas y constantes. Bueno, ahora les hablaremos sobre los objetivos de la teoría general de los sistemas. De acuerdo con los planteamientos de Arnold y Osorio en el año 1998, la teoría general de los sistemas surge como respuesta al agotamiento de los enfoques analíticos, reduccionistas y sus principios, proponiendo en su lugar la noción de totalidad orgánica a través de los siguientes objetivos. En primera instancia, impulsar una terminología general para describir comportamientos sistémicos. Esta primera formulación es atribuible al biólogo Bertalanffy. El segundo objetivo es desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos.
El siguiente objetivo es promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores. Y por último, investigar el isomorfismo, es decir, la semejanza de forma de conceptos y modelos entre los distintos campos. Respecto a la clasificación de los sistemas, según Bertalanffy, 1968, pueden clasificarse así. Por su naturaleza pueden ser sistemas reales, sistemas conceptuales y sistemas abstraídos. Los sistemas reales pueden ser percibidos mediante la observación y tienen una existencia independiente del observador. Los sistemas conceptuales son en esencia construcciones simbólicas, como en el caso de las matemáticas o de la lógica. Los sistemas abstraídos es una clase de los sistemas conceptuales, es decir, modelos conceptuales que corresponden a una realidad, por ejemplo, la ciencia. También se clasifican de acuerdo a su origen en naturales o artificiales. Y por último, dependiendo de su relación con el entorno, pueden ser abiertos o cerrados. Esto nos demuestra que los sistemas están presentes en todos los niveles de la realidad. Ahora hablaremos sobre la teoría general de los sistemas y la complejidad. De acuerdo con Moreno 2002, la relación entre ellos es de carácter fundacional y evolutivo. La teoría general de sistemas es considerada, junto con la cibernética y la teoría de la información, una de las tres teorías pilares que dieron origen al pensamiento complejo. De acuerdo con Ronquillo y otros autores 2024, la relación entre ambos paradigmas no es de ruptura, sino de profundización y superación dialéctica. Autores como Morin toman el orden estructural de los sistemas y le inyectan desorden, incertidumbre y caos, para ampliar sus ideas hacia un proyecto ético, político y pedagógico para una nueva humanidad. Además, de acuerdo con Morin, todo lo que consideramos como objeto es un sistema, desde un átomo hasta una sociedad. Es importante resaltar que tanto la teoría general de sistemas como el pensamiento complejo surgen en oposición al reduccionismo. Ambos enfoques proponen una visión holística, donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que emergen de ellas, en lugar de las partes aisladas. Esto implica entender la realidad como una totalidad orgánica en constante interacción. Un avance importante que se debe mencionar aquí es el paso de la idea de sistemas a la autoecoorganización. De acuerdo con autores como Moreno 2002, Roa 2006, entre otros, el pensamiento complejo, particularmente el de Morin, toma la noción de sistema de esta teoría y la expande. En primera instancia, reemplaza la concepción todo partes por la de sistema-entorno. En la complejidad, el entorno no es solo un condicionante, sino un factor constituyente del sistema. De igual forma, mientras la teoría general de sistemas clásica se centra en que el todo es más que la suma de sus partes, la complejidad advierte que el todo también es menos que la suma de sus partes, debido a las restricciones que la organización impone a los elementos. Además, facilitó el paso de la causalidad lineal a la causalidad circular o retroactiva, el cual es un concepto clave para entender procesos complejos de autoorganización. De igual forma, aunque estén relacionadas, la teoría de sistemas y el pensamiento complejo entienden la complejidad de manera diferente. La teoría de sistemas clásica a menudo la define de forma más cuantitativa. Esto quiere decir por la cantidad de elementos o también por la conectividad, es decir, la variedad de estados posibles, mientras el paradigma de la complejidad la entiende en un sentido epistemológico, como una forma de conocimiento que no intenta reducir ni simplificar la realidad, asumiendo la incertidumbre y el azar como principios explicativos y no solo como obstáculos. Otro elemento importante es la transdisciplinariedad. Según autores como Arnold y Osorio en 1998 y Moreno y Vallejo en 2002, la teoría general de sistemas ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación entre especialistas, promoviendo la unidad de la ciencia. El pensamiento complejo radicaliza esta idea, buscando una transdisciplinariedad que rompa las fronteras mentales y epistémicas, permitiendo que los conocimientos migren y se articulen entre diferentes campos.
En resumen, la teoría general de sistemas proporcionó el lenguaje y los modelos relacionales necesarios para que el pensamiento complejo pudiera proponer una nueva racionalidad que integra el orden, el desorden y la organización. En conclusión, la teoría general de sistemas nos invita a comprender la realidad como un conjunto de relaciones dinámicas. Gracias a autores como Bertalan Lanfy y Morin, hoy entendemos que la educación, la sociedad y la vida deben analizarse desde la complejidad y la interconexión. Por último, estas son las referencias utilizadas que sustentan teóricamente esta presentación. Muchas gracias.